Hola, buenos días amigos de Lolos in the House. Bueno, pues esperando tengan un excelente día, una excelente mañana. Y bueno, ya estamos nosotros aquí listos para empezar nuestro día de trabajo. Ya llegamos a nuestra área de trabajo y bueno, pues esperando que el contenido de nosotros sea del agrado de ustedes. Y gracias una vez más por compartir, por dejarnos su like y suscribirse. Y no olviden pucharle a la campanita, que es importante para que les notifique que hay nuevo video en Lolos in the House. Bueno, pues vamos a empezar a trabajar y bendecido día para todos ustedes. Y bueno, aquí seguimos en Lolos in the House. Pues aquí les muestro la herramienta que vamos a estar utilizando el día de hoy. Y bueno, estos dos que miran aquí son conocidos como gendos, el gendo para el cielo y el gendo para las paredes, la famosa jeringa, la pompa y la caja del número 12. Entonces hoy les estaremos mostrando cuál es el funcionamiento de cada una de esas piezas importantes en nuestro trabajo. ¿Para qué? Para que ustedes salgan de sus dudas de la mejor forma. No sé, a lo mejor algunos lo hacen de esta forma, otros de otra. Entonces pues nosotros tratamos de mostrarles cómo nosotros hacemos el trabajo, y si tienen alguna duda, no duden en comentarnos. Nosotros estaremos al pendiente de sus comentarios. Y gracias, una vez más, gracias por seguir dejando su like y por suscribirse a nuestro canal. Y bueno, pues vamos a empezar nuestro trabajo. Aquí estamos ya trabajando. Y bueno, pues él está ahorita lo que él está haciendo ahora es lijar toda el área del ángulo. Esto lo hace para que cuando él pase la jeringa no deje ninguna línea en toda esa área, y esto queda así. Sí, esta área tiene que quedar limpia para que él ya pase con la jeringa y no deje ninguna marca, ninguna línea. Entonces pues así empezamos nuestro día aquí. Bueno, pues aquí ya hemos preparado lo que es la masa para que él empiece a utilizar la jeringa. Y pues bueno, mucha gente aún no tantea lo que es el agua de la jeringa, los botecitos de agua que lleva ahí en la masa. Él para ese tipo de masa utiliza 2 botecitos de este tamaño. ¿Por qué? Porque si le pones más queda aguada y toda esa área la vas a dejar chorreada, vas a dejar un terminado sucio y pues no es la idea, ¿no? Entonces hay diferentes tipos de masa, y para este tipo de masa solamente dos botecitos, que aproximadamente vienen siendo, esto es 1 litro de agua, ¿no? ¿Es alguien por ahí? ¿De este tamaño? No sé, creo que no sabría medir las pompas con litros. Probablemente sea ese de 1 litrito. Son 2 litritos de agua para un bote de estos, para tantearle lo que es para la jeringa. Entonces sí, hay diferentes tipos de masa. Hay masa muy suave, hay masa muy dura, hay masa que de plano va a requerir hasta 3 botecitos de agua, pero esta masa solamente requiere 2 botecitos de agua. Y bueno, pues así vamos a empezar a trabajar. Él va a empezar a enseñarnos realmente cómo es el funcionamiento de una jeringa. Yo primero aceito la herramienta para que tenga un mejor funcionamiento. Esta es la jeringa. Igual, yo aceito primero antes de comenzar, aceito toda la herramienta. ¿Y por qué le pones adentro? Adentro, porque este empaque negro requiere estar todo el tiempo lubricado. Si no, va a ser más, se complica algo para que suba la masa. Y aquí, pues aquí se tiene un funcionamiento, cuando tiene el funcionamiento la jeringa. El mecanismo, ¿no? Este es todo el mecanismo. Sin esto,
la jeringa no trabajaría. Ok. Todo debe estar lubricada. Este pinche pomito de aceite ya se me mandó ni he comprado. Debe más, tarda más para hacer. Yo una vez, igual, en el ángulo, al menos yo, este tiene rueditas, llantitas. Si las llantitas no dan vuelta, pues quiere decir que no están bien lubricadas. Yo trato de siempre darles vueltas con el dedo para que no se queden pegadas. Hay muchos ángulos que no la tienen. Okay. Yo tengo eso. Y hay muchos que utilizan el ángulo sin la jeringa, sin las rayitas. ¿Y ahí qué vas a hacer? Pues este es un sprint. Ok. Es el boquilla, pues podría decir así, donde tiene que entrar en esta para llenarla. Y cuidar este espacio que hay aquí es aire. Ese aire no debe de quedar. Okay. Yo regreso otra vez la mano para atrás. No mames, qué asco. Eso es lo que pasa cuando agarra aire. Entonces, si agarra aire... No va a dejar el trabajo. Tienes que pasarlo 1 o 2 veces. Ok. Sí, como esta madre ya se pegó. Normalmente se llena de 3 pompazos. Ahora sí, no agarró nada de aire, ¿verdad? Nada. Ok. Igual deben de cuidar que este plastiquito quede al ras de aquí y que no se pase hasta acá. Ok. Y si se pasa, que... Pues el mecanismo este que tiene aquí, el resorte, se aprieta demasiado. Ok. Y tarda uno para darle, Bueno. para girarlo. Bueno, que voy a empezar con los paraditos. ¿Y cuál es la manera correcta de poner ese ángulo? Siempre tiene Ok. es la base. Es la guía con la que uno se guía. Ya sea que vaya Hacia arriba o hacia abajo, ¿right? Si va hacia arriba, esa guía tiene que ir hacia arriba. Ok. Y si viene hacia abajo, Ok. hacia abajo. Y bueno, ¿qué pasa si yo no coloco bien ese ángulo bien asentado en la pared? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo quedaría el trabajo si tú no dejas el ángulo bien asentado? Bueno, para los que van empezando, pues es como todo. Nunca colocamos la herramienta como es. Ok. ¿Por qué? Porque no tiene uno la practicidad. Esto es lo que pasa. Cuando yo de principiante dejaba eso. Ok, un principiante va a dejar el trabajo así siempre, pero obviamente viene atrás el que le está enseñando para Y así es mostrarle cómo queda, ¿no? Y así es como tiene que quedar Ok. la finalización del ángulo. Ok. Y la jeringa igual, mira. Yo al colocar la jeringa, este spring, siempre tiene que ir tienes que todo el tiempo estarlo viendo tú, Claro. que no quede escondido acá, Ya. porque si queda acá, el mal funcionamiento de la jeringa O sea, va a pegar en las paredes, no te va a dejar correr bien el ángulo. o sea, lo que tú llamas como boquilla, eso tiene que ir hacia arriba, ¿correcto? Ajá. O sea, siempre lo tienes que ver tú. Sí. Ok. ¿Y cómo haces que la masa salga, Isaín? Pues esto, Ajá. aquí tiene un resorte por dentro. Ok. Y 2 tipos, se podría decir, plomos. Ujú. Y esto es lo que hace que gire esto. Ok. ¿Nos podrías mostrar cómo haces el movimiento de
Bueno, yo soy zurdo, creo. Mi mano zurda siempre va aquí arriba. Ok, Aquí. ok, So, para girarla, yo hago esto. ok. Al mismo instante que uno gira la... No sé cómo se llama. Sí, le das como una tipo... Al mismo instante que haces que salga la masa, al mismo tiempo haces que el ángulo tenga que caminar o correr. Se podría decir que haces un giro, un pequeño... ¿Cómo le podríamos llamar a eso? Haces un pequeño movimiento de muñeca, ¿no? Para poder soltar el aire de esa jeringa, ¿no? Exacto. ¿Es muy mínimo o le tienes que aventar? Depende de cómo te acostumbres. Ok. Pero por ejemplo, si tú le sacas todo el aire, si la avientas todo hacia arriba, ¿qué pasa, Isaín? Si tú le avientas toda la presión a la muñeca. Pues sale más rápida la masa. Ok. Y, bueno, va a depender de la persona. Ok. ¿Cómo quieras trabajar? ¿Despacio o rápido? Ok. Yo por sí mismo, pues. Despacio, rápido. Ya me acostumbré. Nadie te corretea. No tengo una persona presionándome. Ok. So, yo me tomo mi tiempo. Bueno, pues aquí vamos a enseñarle lo que es Tirar en la parte del cielo. del cielo. Este tiene dos funcionamientos, derecha e izquierda. Ok. O sea, tú te acomodes. Ok. Tirarlo hacia la derecha o tirarlo hacia la izquierda. O sea, no tienes solo un lado. Tú puedes manejarlo de ambos lados, para los que son zurdos y los que son derechos, ¿correcto? Ok. O sea, este manguito que dices tú, gira derecha, gira izquierda. Derecha, izquierda. Ok. Se hizo para ambos. Sí. Ya sea zurdo, izquierda. ¿Zurdo o derecho? No es que la pinche calor está fea aquí ahorita. Y bueno, esta es una herramienta de las cuales es difícil. No difícil. El que tiene la intención de aprender, lo va a hacer. Bueno, por ahí me preguntaron, Isaín, si solo esa jeringa es nada más para correr el ángulo. ¿Tiene algún otro funcionamiento? ¿Has mirado que alguien la utiliza para otra cosa o solo esta es exclusivamente para el ángulo? Pues no, hay otros tipos de ángulos. Esta pues se puede utilizar para pegar estas esquinas, pero estas esquinas como son de metal, pues no puedes colocarlas con esto. Ok. Hay otro tipo De ángulo. Que se le coloca igual para pegar metales que llevan papel. O sea, lo que tú estás diciendo es que puedes usar la jeringa, pero solamente cambiar el ángulo, ¿correcto? Ok. Pues ahí está la respuesta. Puedes utilizar la jeringa para pegar metales, bueno, ahora sí que tapar lo que son los metales de papel, pero cambiando el ángulo. Pues bueno, él sigue aquí dándole ya la terminación a esta casa, lo que viene siendo el área del ángulo. Y pues ojalá si alguna duda quede en el aire, de verdad no duden en comentarnos, pregunten. Y pues nosotros trataremos de resolverles sus dudas, ¿ok? Y bueno, pues aquí seguimos. Y esto es Lolos in the House. Bueno, pues nada más para terminar ya de decir esto de la jeringa, de la pompa. ¿Cuál es el costo de una pompa, Isaín? La pompa. La pompa. Actualmente vale $400. ¿$400? Hasta acá me llega el olor a la pobreza. Ok. La pompa, así como está, tiene un costo de $400. Pues la jeringa en otro video ya les había enseñado y tiene un precio aproximado de $1,300. Entonces, Pues no, porque la jeringa vale 1000 y el ángulo 400.
Por eso, un aproximado de 1,300. Que yo sepa, vale 400. No sería 1,400. Bueno, $1,400 vale esa jeringa, así como está ángulo y jeringa, ¿no? Más pompa de $400. Aquí tenemos $1,800 en esta herramienta. Y bueno, les damos el costo para que ustedes se den una idea de lo que cuesta la herramienta en nuestro trabajo. Y nosotros somos finisheros y estamos aquí en Carolina del Norte. Hola, buenas tardes amigos de Lola's in the House. Bueno, pues vamos llegando del lonche y pues no les mostramos a dónde fuimos a comer, pero hoy tocó comida china. Entonces, bueno, estoy aquí en una de las casas de nuestros compañeros finisheros. La finalidad de estar aquí es para mostrarles el ángulo que ellos hacen. Obviamente su ángulo es hecho a mano con la navaja número 5 y pues esta es una parte del ángulo terminado. Así es como ellos entregan el trabajo de un lado terminado el ángulo. Esa es la terminación de ellos. Como les digo, cada finishero trabaja de diferentes formas y pues cada finishero va a buscar la manera de sacar su trabajo. Se respeta el trabajo de cada uno de nuestros compañeros, pero pues obviamente siempre hay que tratar de mejorar nuestro trabajo. Y bueno, ustedes se habrán dado cuenta que nosotros trabajamos con herramienta que viene siendo bazooka y jeringa. Esa es una de las dos herramientas bien importantes para nosotros como finisheros. Existe lo que es la cotorra, muy similar a la jeringa, pero con la cotorra parece ser que haces fuerza como si estuvieras tirando caja. La verdad esa cotorra yo nunca la he mirado el uso de esa herramienta, pero es algo similar a la jeringa. Y bueno, pues aquí, como ustedes se dan cuenta, solamente está hecho a un lado, ¿ok? Miran la diferencia, navaja 5 y aquí no le han pasado. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Ellos van a regresar a hacer todo ese lado, al igual que de arriba. Si se dan cuenta, de un lado está terminado, del otro no. Este es el procedimiento así. Ahí, dense cuenta, está de mi lado izquierdo, está en la parte del cielo y está en la parte de abajo de mi lado derecho. ¿Por qué hacen eso? Porque si el finishero, pongámosle, hace este lado y en la parte del cielo hace la parte de acá, de este lado de la pared, pues ¿qué pasa? Que ahí en esa esquina quedarían las líneas muy marcadas. Entonces por eso ellos lo que hacen es solamente que las puntas se encuentren para no dejar muy dañada esa esquina, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa con la jeringa? Con la jeringa pues pasamos de una sola pasada, se hacen los dos lados. Esto es el procedimiento que hacen nuestros compañeros a mano, ¿no? Entonces la jeringa nos ayudaría a hacer este lado y este lado, al igual que en el cielo, ¿ok? Entonces, bueno, como les comento, todo tiene su chiste, todo tiene su trabajo. Cada trabajo de nosotros los finisheros es respetable, créanme, porque nosotros somos los que entramos a darle la terminación a las casas por dentro para que ya nada más llegue el lijador y el pintor y obviamente entre lo que es el de la chimenea, el gabinetero, el de las puertas, el del trim. Todo es aquí un trabajo muy fuerte de todos nosotros como trabajadores de la construcción. Bueno, pues esta es una de las casas que nosotros estamos haciendo y les menciono esto de la jeringa. Así es como nosotros damos la terminación a la jeringa. Si se pueden dar cuenta, queda terminado de los dos lados, al igual que en el cielo. Aquí él utiliza un ángulo de 3,5 para dar la terminación de este ángulo. Y pues así es como queda. Obviamente hay mucha diferencia. ¿Por qué? Porque pues nos ahorramos tiempo. Pues de verdad intenten manejar estas herramientas y créanme que para muchos va a ser muy práctico todo este trabajo haciéndolo así. Es difícil porque claro que cuesta trabajo. Como dicen, nadie sabe
nadie nace sabiendo, entonces pues no está por demás intentar aprender este trabajo e intentar aprender a usar estas herramientas. Y les comentaba de los tornillos en la otra casa de nuestros compañeros. Pues miren, si ustedes pueden apreciar aquí, no sé si se logre ver, pero este tornillo es a una mano. Nosotros tapamos hacia el tornillo a una mano. Si notan la diferencia, ¿verdad? Hasta tapar tornillos tiene su chiste, de verdad que lo tiene. Porque imagínense si nosotros solo tapamos por tapar, pues no. O sea, hay que tratar de dejar nuestro trabajo bien. Y pues ya les dije, esta es nuestra carta de presentación. Y sin esta carta de presentación, pues no nos vamos a abrir más puertas y no vamos a tener más trabajo, ¿no? Entonces, pues esto es bien importante para nosotros. Y más que nada, pues porque por este trabajo, pues nosotros obviamente tenemos nuestra comidita, tenemos nuestra casita, entonces si no le echamos ganas a nuestro trabajo, pues nadie va a venir a decirnos, órale, yo pago tu renta, órale, yo te doy para un taco. Aquí en Estados Unidos no es como en nuestro país. Créanme que aquí en este país prácticamente te dicen, trabájele porque todo cuesta. Entonces eso se me quedó bien clavado y se me quedó bien grabado, que aquí no se viene a mendigar nada, aquí se viene a luchar y aquí se viene a ganarse su dinero. Y ahora sí, si no tienes, pues ni modo, busque un trabajito de lo que sea, porque aquí no te van a ayudar tan fácilmente. Y bueno, pues así es como queda nuestro trabajo. Y pues me voy a apurar porque hoy tenemos que terminar esta casa. Ya nos falta poquito. Entonces, vamos duro con nuestro trabajo y vamos mejorando cada día. Y de verdad, muchas gracias por todo el apoyo que nos están brindando. Somos pocos, apenas vamos iniciando el canal, pero gracias por ese apoyo y de verdad, muchas bendiciones. Y ojalá podamos seguir subiendo videos y mostrándoles más a fondo de nuestro trabajo y pues de nuestro día con día, ¿verdad? Porque esa es la intención de nosotros, estarles mostrando un poquito más de nuestra vida, un poquito más de lo que hacemos, pero somos principiantes y pues uno no se toma mucho el tiempo de estar haciendo videos y eso, porque pues el trabajo de nosotros es bien absorbente. Entonces pues o grabo o trabajo, entonces tengo que trabajar. Y bueno, pues estamos aquí en Lolos in the House. Hola, pues ya estamos aquí a punto de terminar otra casa más, ya solo falta lo que es la caja. Y bueno, pues él está poniendo ya lo que es la caja en el gendo. Y pues así es como queda la caja en el gendo. Ahorita más o menos vamos a tratar de explicar cómo es el funcionamiento de la caja, el llenado de la caja y todo. Mismo procedimiento, aceitar. Para varias herramientas, lo que es pompa, jeringa, caja, bazooka, prácticamente se utiliza el llenado de esto que se llama la famosa pompa. ¿Es pompa o bomba? Pues todos la conocemos por pompa. Pompa. Ok. Bueno, pues así. Esto, como boquilla, ¿verdad? Cambia la boquilla, si se dan cuenta, cambia la boquilla de la jeringa y para el llenado de la caja. Solo se quita esto. Solo quitas esa parte. Esa parte te la venden separada, ¿verdad? Sí. ¿O viene junta? Y cuando es nueva junta, cuando se chinga, pues hay que cambiarla. ¿Cuánto más o menos cuesta esa piececita? Esta no sé. ¡Ay, qué bruto, focalicero! Nunca le compré esta. No. Bueno, si viene completo este y el otro, 80. $80.
Bueno, así se llena. A ver, muestra. La caja. Si alcanzan a ver, ahí ya está llena la caja. Ok. Para los que no saben usar la caja, Isaín, ¿solamente es correrla o hay algo en especial que tienen que hacer para que la masa quede pareja? Pues a ver, correrla primero. Para que salga la masa, hay que ponerle presión, ponerle fuerza. O sea, Esta tapa tiene que hacer la fuerza hacia adentro. si le metes de más, obviamente vas a... No, le metes de más, va a salir va a chorrear toda la masa. Ok. Entonces, bueno, lo que él tiene que hacer es presionar la caja hacia la pared, no con mucha presión, a modo de que pueda, él tirar esa masa en todo el flay. Okay. Amigos de Lolo's in the House, bueno, pues hemos terminado una casa más, ya listos para irnos a casita. El día de hoy terminó para nosotros y qué mejor que con esto, otra casa terminada. Y pues nada, aquí nosotros seguimos dándole con todo, con toda la actitud del mundo. Estuvo nubladito, pero híjole, qué calor se sintió de todos modos. Pero pues aquí seguimos y no nos vamos. ¿Por qué? Porque vamos por más. Entonces, gracias una vez más, gracias por suscribirse, gracias por dejarnos su like y su comentario. Y bueno, pues con esta imagen me despido. Hasta el siguiente video. Y estás en Lolo's in the House.